que los espectadores... Segundo punto, el Javier Picaza, que nos ha demostrado su fineza, su finura de espíritu, y de verdad que ha sido la exposición de él muy bella, ¿no? Ahora bien, realmente lo que ha dicho Javier, seamos sinceros, tú estás totalmente fuera ya no solo de la dogmática y de la ortodoxia de la Iglesia, sino de las premisas básicas de la visión cosmológica y de la visión moral e histórica de lo que es la religión cristiana. Vamos a ser un poco serios, que Jesús fue un gran maestro de moral, que fue probablemente, hasta donde nos permiten entrever unos textos sobrecargados de teología, un personaje extraordinario, que representaba una idea cuyo nervio fundamental en esa ética escatológica irrealizable, y que Jesús sabía que no era para durar, sino de aquí a la noche a la mañana siguiente, que es el Sermón de la Montaña, bien entendido, que habrá mucho que discutir sobre la ética del Sermón de la Montaña, que los apologistas nos la dan como una ética sui generis. Pero bueno, si realmente tú piensas de la religión cristiana que tu único dogma es Jesús y su mensaje ético, y lo que significaba él como fenómeno humano de encarnación de valores, ese no es el Jesús, Hijo de Dios, del mismo Morfé, de la segunda persona de la Trinidad, enviado por Dios desde el antes del preexistente, anterior a la creación de los tiempos, enviado para una redención, que declara una serie de cosas y que luego la Iglesia, a base de una verdadera histeria dogmatizante, nos define de una manera tremenda, y además siempre bajo pena de excomunión, a través del curso de la historia de la cristiandad. Si eso es así, una de dos: o yo a ti no te puedo clasificar con métodos elementales de historia de tipo Linneo, de historia natural, morfológicamente y taxonómicamente, yo a ti no puedo considerarte como un miembro fiel de la Iglesia católica, apostólica y romana, sino como un señor que está muy cerca de mí en el sentir y en la apreciación de ciertas cosas de este orden. Eso por un lado. De manera que yo creo que debemos ser muy serios, y lo que no se puede, yo sé que tú tienes tus razones, y con esto no es ningún ataque ad personam, te repito que he comenzado a estimarte desde el primer momento que he empezado a hablar contigo en el día de hoy, pero verdaderamente seamos serios. Tenemos que referirnos a unos ejes que están explicitados, que están escritos, que están además en la práctica cotidiana de lo que es la apologética cristiana, en su catequesis, etcétera. Si desde luego ponemos todo a un lado, toda la dogmática, toda la visión deificante de Jesús, todos los misterios famosos y tal, bueno, entonces, ¿qué queda de la religión cristiana? Entonces, si tú no endosas todo eso, eres una persona extraordinaria por tu coraje y por tu coherencia, pero no eres un cristiano. Eso es lo que yo pienso. Respecto de lo que han dicho nuestros compañeros, tanto el musulmán como el hebreo que está aquí, bueno, yo creo que su posición ha sido muy honesta, porque no se han dedicado a los juegos malabares, ni han hecho juegos semánticos ni de buena ni de mala fe. Han repetido y reiterado lo que es el nervio y las premisas básicas de su credo religioso. Es decir, la revelación de ese Dios único, Alá, a su profeta Mahoma, a través del ángel famoso, del ángel Gabriel, y por otro lado, por la parte judía, ha resumido sucintamente lo que es la visión monoteísta del judaísmo, con todos los elementos de orden ético, legal, connatural, etcétera, etcétera. De manera que yo disiento radicalmente de ellos. Creo que el Dios que ellos manejan, por mucha teología y por mucha metafísica y por mucha disquisición escolástica que se les eche, es un Dios antropomórfico, personalizado, que crea, que está más allá, que nos maneja, que nos predestina, que por otro lado nos hace seres libres, pero resulta que ya antes de que vengamos a este mundo sabe qué va a pasar con nosotros, que nos da la causa eficiente para que cometamos el mal, que acepta el dolor en el mundo con todos los problemas de la teodicea, pero lo asumen. Y en ese sentido mi felicitación a ambos. Yo no estoy de acuerdo con ellos, me parece que es un mito todo el conjunto de premisas lógicas en que se basan, que esa revelación es un fenómeno humano, esa revelación no viene de un Dios trascendente, personalidad, sino que es una experiencia religiosa que en un momento dado pues han tenido los profetas, en un momento dado la ha tenido Jesús el Nazareno, o bien Mohamed o el que sea. De manera que yo no sé si he resumido mi punto de vista, sí, más o menos. Hay bastante leña que cortar ahí. Vamos a ver. Pero vamos a seguir discutiendo. Bueno, quería decir nada más un punto final. No puedo aceptar que el tema de la dicotomía alma y cuerpo se equipare a la dicotomía metafísica-naturaleza.
La conciencia es un fenómeno de la naturaleza. La conciencia, con todos sus ribetes de enigma, con toda su complejidad inmensa, como epifenómeno de muchas cosas que no conocemos bien, etcétera, pertenece al orden de la causalidad natural, y en todo caso pertenece al orden natural. El hecho de que yo piense que ahora estoy en Nueva York no significa que yo me salga del orden natural, porque es intramentem. Es decir, que ese pensamiento no me proyecta de verdad hacia Nueva York, sino que yo pienso que. Y el hecho de pensar es un fenómeno que pertenece al conjunto de la legalidad natural del ser humano, que está compuesto complejamente pues, por ingredientes afectivos, emotivos, racionales, etc. Pero eso de alma y cuerpo, esa dicotomía platónica que heredamos del helenismo y que la Iglesia cristiana ha metido de matute en el judaísmo por su cuenta, porque el judaísmo no tiene, además, es curioso la contaminación cristiana del judaísmo, porque esa idea de alma y cuerpo no es judía en absoluto, y se puede demostrar textualmente. Yo en un libro que voy a publicar dentro de unos meses muy pocos, entro en ese tema también, el tema del Sheol, el tema del Neuma, el del Ruach, el tema del Nefesh, y cómo realmente ha sido una concepción antropológica unitaria, que es lo más bello del judaísmo. Hombre, no le echen ustedes a perder, por favor. Bueno, ¿quién habla ahora? Vamos a ver, aquí hay un montón de cosas que han quedado ya sobre el tapete. Todos quieren hablar, intervengan como quieran. Quizá salvo por alusiones directas voy a dar la palabra. Después yo quiero hablar. Oye, mira, Gonzalo, eres genial, ¿sabes? Sabes resumir y decir las cosas con honestidad, muy mal, profundidad. Pero intento. Eres un racionalista crítico verdadero, que yo creo que has entendido las cosas con mucha profundidad. De lo que has dicho, de que yo voy en contra de una cosmología de la Iglesia, no lo sé, no me importa. La Iglesia no me obliga a defender ninguna cosmología y en ese sentido no me da mucho problema. No le haces caso, pero te obliga. Ahí está el Denzinger, no tenemos que recorrer el Inquiridium y, amigo mío, estás fuera de la frontera. Vamos a ver. El Denzinger tiene muchas cosas. Yo estoy comprometido a seguir el Evangelio y a aceptar los credos básicos de la Iglesia. Y el Denzinger tiene muchas cosas que dependen del tiempo en que se formulan. Por eso me he sentido muy a gusto con lo que han dicho Moshe y Ahmed, pero me sonaban como un poco a una cosa mía anterior, algo que a mí ya no me obliga en las formulaciones de carácter teórico, no en las formulaciones, diríamos, de fe en un Dios que interviene o algo así, simbólicamente. En lo otro que has dicho, de que estoy fuera de la Iglesia porque me quedo solo con el Jesús histórico, vamos a ver. No, con el Jesús histórico habría que verlo, con todo lo que tú llamas Jesús. Vale. Voy a hacer la pequeñísima distinción para situarme donde creo que me puedo situar. El gran problema para mí en el cristianismo está en la afirmación de eso que llamaríamos el valor de la persona. Y aquí sí que diría a Salvador que creo que la persona es un valor definitivo. No sé si Kant dijo cosas de esas, pero no en el sentido kantiano, de que cada uno tiene una realidad definitiva que, dicho simbólicamente, se salva o se condena, se destruye o se planifica. Cada uno es dueño de sí mismo simbólicamente, ¿verdad? Sin duda, en eso creo que coincidimos, sí, más o menos, ¿no? Y segundo, bueno, quizá tú no... Creería que la vida de Jesús es para mí la vida ejemplar, paradigmática, en la cual hay una serie de elementos que vienen del Antiguo Testamento, una serie de esperanzas de reino, una serie de gestos que yo creo que se pueden bastante bien estudiar históricamente. Se conoce bastante de Jesús, mucho de Jesús, su proyecto de reino, sus actitudes éticas, su manera de comportamiento con los desclasados, su forma... Se puede averiguar mucho de Jesús. Mucho de Jesús. Jesús aparece como un profeta escatológico que anuncia el reino y se cree enviado definitivo de Dios. Esto coincide con mi por pensamiento. ahora no dice nada porque hay mucha gente que se ha dicho enviada definitiva de Dios, ¿verdad? Entonces, el núcleo básico está en la afirmación de que los cristianos han afirmado que esa pretensión de Jesús era cierta y que Él, en su historia y en su vida, ha hecho presente de forma definitiva lo que es eso que llamaríamos el gran silencio, el enigma, el principio, el fin, la meta, todo eso llámale con el nombre que quieras, ¿verdad? Y que todo eso que los cristianos han afirmado a partir de una experiencia pascual está en continuidad con lo que Jesús ha dicho. Hay un tipo de ruptura, pero no es muy fuerte. Yo creería que exegéticamente se puede mostrar bastante bien una continuidad entre el proyecto de Jesús y la visión de la Iglesia primitiva, pero ahora viene la nota distintiva. La Iglesia primitiva ha dicho, este Jesús, que ha muerto por un ideal, que ha muerto en manos de un tipo de poder romano y de poder de ley, de ciertos elementos
no de todos, evidente, pero de ciertos elementos del judaísmo histórico. Este Jesús que ha muerto, como han muerto también otros profetas, este Jesús es la última palabra de salvación o de plenitud para los hombres. El paso siguiente es la afirmación: aquí está lo definitivo. Aquí está lo que al hombre le puede dar el motivo y sentido último de la vida. Los cristianos han formulado ahora esto diciendo que este Jesús tiene relación con lo divino, con el origen y sentido de la realidad. No, más que esto, ¿no? Simbólicamente Lo estás dice, edulcorando mucho. sí, no voy a llegar a la palabra clave, porque no tengo ningún problema en defenderla. En aquel contexto era necesario decir que pertenecía Jesús a la usía de Dios, que tenía la usía o naturaleza de Dios. Es decir, que entre Jesús y Dios hay una profunda relación, y que en Jesús se descubre, se revela la totalidad de lo divino, y que por tanto en la persona de Jesús está la clave de sentido de la vida humana. Me permites una pequeñísima interrupción. Un hinduista te diría que esta comunidad con lo divino la tiene Jesús, y tú y este y el otro y el de más allá. Pero el único problema... ¿Por qué está privilegiada precisamente la figura de Jesús? Eso yo no te lo puedo demostrar. Tú sabías antes que podías demostrar ciertas cosas. Yo creo que te va a costar mucho demostrar muchas cosas. Demostrar no se demuestra casi nada, ¿eh? No, la demostración es otro Sí. orden. Puedes mostrar, Puedes pero mostrar, no demostrar. Ahora, se pueden mostrar tantas cosas que Sí. acreditan la falsedad Ahí es. de la dogmática Sí. cristiana, la mitología inmensa, a veces de verdad, y no quiero ofender a nadie, pueril de esta dogmática, y que realmente el saltum desde ese Jesús que se creía un agente escatológico a ese Hijo de Dios preexistente desde antes de los tiempos, que envía y se encarna a través del nacimiento virginal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir una cosa más, perdona. Hoy, por favor, el día que se emite este programa es Viernes Santo, si no me equivoco. Entonces, yo no he visto una fenomenología más clara de lo que se ha llamado la muerte de Dios. Con eso no digo que yo me adscriba a esto, pero que los sentimientos y las palabras del propio Jesús el día en su propia pasión. Es decir, se podría establecer de ahí toda una teología completamente distinta, y que sería una teología de la muerte de Dios en este contexto, porque el desamparo, el desgarro, la sensación de impotencia, de fracaso que tiene el Jesús, un Jesús histórico en aquel momento, es realmente una pieza insuperable. Pero bueno, esto será un paréntesis, porque luego tengo otras cosas que decir. Yo quisiera que los demás también voy a pudieran... monopolizar, pero me dejas terminar. Sí, sí, y después me dejo cortas, terminar, que si no monopolizo, ¿sabes? Venga, sí, sí. Es decir, que yo lo único... Si es muy largo, entonces se lo paso a los... Ahí está. Lo único que te diría es que en ese Jesús en concreto creen ver los cristianos la presencia definitiva de Dios. Y acerca de lo divino deben tener muchísimo cuidado en no multiplicar palabras, en no hacer demasiadas Pero teorías. no lo han tenido ese cuidado. No solamente no lo han tenido, sino que perseveran. No lo El caso sé. tuyo es un caso anómalo. Que no, hombre, que Acéptalo. no. Tú eres un cristiano realmente que profesa una visión de Jesús desmitificada hasta donde se puede, que intentas perfilar históricamente el personaje Jesús. Aunque yo no sé, Gonzalo, si eso es hoy tan anómalo. No, Es decir, puede ser No, un caso- es muy frecuente, pero es una coartada. Ya, que uno quiero hace decir, respecto quiero de sí decir, en mismo. el cristianismo hoy puede no ser muy reglamentario, a lo mejor Hombre, no está muy de acuerdo. si Pero estamos- hay muchos no reglamentarios, digamos, no es Toda tan la anómalo. razón. Oye. Has dado en el clavo. Gonzalo, yo creo que estás leyendo bibliografía católica un poco atrasadilla, ¿eh? Que va, No. que va. Vamos a ver, que no se quede solo... Oye, a mí la teología Sí, 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 católica sobre en todo. general, la teología demuestra lo que le pidas. Es decir, tú pides un traje a la medida y la teología te lo hace. Que no se ha quede- demostrado lo afirmativo y lo contrario. Es decir, que la teología es realmente el tour de pas-pas que dicen los franceses, en virtud de lo cual todo se acomoda, todo se alegoriza, todo se simboliza. Por favor, es un escándalo intelectual la teología. No lo dejemos solo en una cosa entre cristianos y no Ya. cristianos, vamos mejor Voy a- dicho, y anticristianos, vamos con todos los demás, los nombres de déjame Dios. Déjame terminar, Venga, sí. sí. Oye, mira, yo creo que eso que has dicho va un poquitín, sí, lo voy a decir con mucho humor, ¿verdad? En contra de mi oficio, ¿no? Yo hago teología Hombre, yo también, respeto tu ¿no? oficio, Ahora, pues. pero pero perdona, estamos esto es hablando humor. de hombre a hombre. Yo no tampoco está Oye. hablando aquí un señor que hizo Oye, diplomacia no. durante un tiempo de su vida, ni el agnóstico profesional. Yo no soy un agnóstico Pero profesional. esto es cosa de humor solamente. Y termino diciendo que creería que lo cristiano es la afirmación de que Jesús es, llámale revelación, presencia de Dios, y que ahora se le puede llamar, y creo que se le debe llamar, desde una especie de trayectoria cristiana, dentro de esa casa grande que es la Iglesia, se le puede No, la llamar... iglesia no es la casa grande, ni mucho menos la de Jesús, que no ha tenido nada que ver con la llamada su iglesia. Eso es realmente una falsificación histórica. Y eso se puede probar documentalmente.
No, ya, eso me Se parece- puede probar documentalmente. Bueno, continuamos luego con eso. Vamos, Un poco de lo digo para que seriedad. nosotros también Repito, vayamos. los juegos semánticos están bien para engañar al prójimo, pero para clarificar intelectualmente las cosas hace falta un diccionario y que cada uno se atenga a las definiciones. Bueno, yo quiero... Bueno, Espectador, que en este caso es de la yo redacción. quiero decir que habría muchas cosas que decir, pues se tocaron sobre la marcha varios temas, ¿verdad? Eso de que la agresividad humana ha sido siempre igual. La realidad es que la persecución religiosa empieza con las religiones monoteístas, porque en el politeísmo griego los adoradores de Demeter no se enfrentaban con los adoradores de Venus o de Hera. Eso habría mucho que... Realmente la intolerancia nace, y esto está documentable históricamente, nace con la afirmación dogmática de la primera religión que invade las fronteras del Imperio Romano, que es la religión cristiana, ¿no? Antes no, aparte de la famosa, en fin, insurrección religiosa de Akhenatón, que cambia, en fin, toda la teología egipcia y tal, y que hubo una persecución pero entre sacerdotes, nada más por razones de oficio. Bueno, pero en fin, dejando esa parte, yo quiero decir una cosa muy clara. Cuando a un señor que quiere especular sobre temas tan difíciles como el tema de la trascendencia, del infinito o del supuesto Dios, diciéndole, no, tú eres un racionalista y eso está anticuado, hay que restaurar urgentemente en esta sociedad ya mundial, porque se ha mundializado, el prestigio de ese instrumento que en nuestras manos es todavía muy poca cosa, que es un bisturí realmente de muy poco filo, que tiene muy pocas posibilidades, pero que es lo que diferencia al hombre de todo el resto de la creación, que es el aparato lógico, la capacidad de racionalizar, de especular con arreglo a categorías lógicas. Eso es lo único que nos permite penetrar en todo el orden de la creación, animada e inanimada. Es decir, que cuando Freud, por ejemplo, descubre el origen de las neurosis, o por lo menos da un empujón grande a la psicopatología mediante toda su ciencia, en fin, del psicoanálisis, está penetrando en el mundo de lo más emotivo y de lo más irracional. ¿Pero cómo penetra? No con irracionalidad, sino con la luz limitada, pero posible, de su capacidad de análisis, que es una virtud lógica, que es una fuerza de tipo eminentemente racional. De manera que la razón debe ponerse como primer principio de todo lo que en el hombre se constituye en objeto de emoción, de sentimiento o de conocimiento. En este sentido, el resumen que ha hecho, yo lo suscribo totalmente, que ha hecho Salvador Panikkar. Yo lo único que, quizá por incapacidad personal, como no he tenido esas experiencias de transpersonalización, etcétera, pues ahí para mí hay una especie como de umbral que no traspaso. Y, repito, mi posición inicial es de gran desconfianza, porque de verdad se ha confundido muchas veces este tipo de experiencia, que puede ser efectiva y auténtica, y que yo a priori dejo abierto un gran margen de credibilidad hacia eso, pero se ha convertido en el mundo de la milagrería, Por supuesto, de la pseudociencia. Claro. Todo eso hay que eliminarlo. A ver cuándo el hombre se decide a ser mayor de edad. Hemos llegado a final del siglo XX recuperando lo que habíamos ya superado históricamente y volviendo a una etapa de sentimentalismo emotivo, que es una forma eminentemente infantil de abordar los grandes problemas del hombre. Contra eso me rebelo y seré siempre un racionalista, del que me honro como título, militante, porque creo que sin la razón somos realmente el último residuo de la creación. La razón es lo único que nos ennoblece. Y todo lo que ha dicho, por ejemplo, nuestro querido amigo Javier, sobre ese Jesús y tal, yo para eso, como dice muy bien Salvador, yo no necesito inventarme ningún Dios, ni meterme en ninguna capilla confesional, porque esos ideales de ayudar al desvalido, de reivindicar al oprimido, pero eso es la tradición ética del mundo, representada en gran parte por los valores que nos ha legado el Oriente y el Occidente. Pero aquí estamos planteando otra cosa. No mezclemos las cartas, no hagamos juegos semánticos, definamos a cada cosa por su nombre y sobre todo utilicemos un diccionario común, porque si no es el diálogo babélico, y yo al diálogo babélico me niego, porque creo que moralmente es un diálogo sucio. Adelante. Después del alto nivel de nuestros contertulios, yo en nombre de la redacción, en fin, hacemos las preguntas con un poco de, en fin, de humildad y de modestia, ¿no? Sí, nada. Por la sencillez que... Ni por los auriculares ni fuera de ellos. O sea que esto no... Quizás los de la traducción sí, pero los que estamos en traducción no. Bien. A ver si lo conseguimos. ¿Se oye o no se oye? Ahora. ¿Eh? Ahora sí. Sí. Adelante. No, decía yo que después del alto nivel de nuestros invitados de esta noche, que, en fin, en nombre de la redacción me atrevo a decir que planteamos las preguntas con bastante humildad, ¿no?
pero porque creemos sobre todo que representamos así al común de nuestros oyentes o a la media de nuestros oyentes y espero que con la sencillez que hay en las preguntas que también ellos contesten también sencilla y rápidamente, sobre todo porque pasen muchas que creo que aparte de todo esto son bastante buenas. Empiezo por preguntar a Javier Picaza, así como en la religión católica se habla de cientos de apariciones de la Virgen, ¿por qué no hay o no se habla de apariciones de Dios? En la religión católica se habla de apariciones de la Virgen, pero esas no pertenecen a la dogmática católica, pertenecen a un tipo de piedad que dentro de la Iglesia tiene sentido, porque a pesar de que a don Gonzalo no le guste esta palabra, la Iglesia es una casa grande donde hay diversos tipos de personas. Esas apariciones de la Virgen no son nunca normativas para la Iglesia ni están aprobadas como tales oficialmente. Sí, señor. Los procesos de santificación y de previos de beatificación y luego de santificación exigen la prueba de 2 hechos milagrosos y con esa referencia se ha canonizado pues a videntes y a apariciones tipo Lourdes, etcétera, de manera que estás haciendo afirmaciones que no están dentro de la norma. Voy a repetir de nuevo. Claro. La Iglesia pide en este momento un tipo de milagros para beatificar o canonizar, se pueden discutir la forma de hacerlo, esos milagros no prueban nunca que haya habido milagro, porque el milagro nunca se puede demostrar, si se demostrara no sería milagro. Entonces lo único que prueba es que ha habido gente que pone una especie de intercesión en un tipo de santo que le ayuda a él a creer, y la única cosa que la Iglesia pide de los llamados santos es que pueden ser personas que ayudan a otros a creer. Si me preguntas personalmente si creo en los milagros o no, te respondería personalmente, ¿verdad? Pero esa explicación es una explicación típicamente apologética. Realmente yo sé cómo se manejan los procesos de santificación porque en la Santa Sede asistía a un par de ellos y realmente hace falta hay el advocatus diaboli y el advocatus por el beatificado y demostrar que en un momento dado se produjo una cura milagrosa, etcétera, etcétera, y en base a eso nada menos que hay una declaración canónica de santidad o de beatitud, de manera que no es ninguna broma todo esto. Que, don Gonzalo, no exoneres tan deprisa a la Iglesia de este fetichismo absurdo que nos ha inculcado. Don Gonzalo, eres tú mucho más creyente que yo. Porque, yo no creo nada, pero es que tú exoneras a priori. Es decir, la discusión contigo sobre el tema del dogma católico es imposible, porque tú te pones siempre de la parte de afuera. Espérame. Con lo cual, claro, la discusión carece de terreno común. Gonzalo, si quieres te recito el credo entero sin ningún problema, ¿vale? Pero en eso de los milagros no me hagas obligar no, pero a no que yo desorientes crea... tampoco a la gente. La Iglesia se toma muy en serio los milagros y además está perfectamente regulado en el Código de Derecho Canónico y en otras constituciones de la Iglesia cómo se produce desde el punto de vista de legitimación el proceso beatificador o santificador de mortales que han tenido esas experiencias de tipo extraordinario, milagroso, etcétera. Eso pertenece a lo que llamaríamos la periferia de la fe. No es el dogma, pero es una... No pertenece al dogma de la fe. En el dogma de la fe, el único, entre comillas, milagro, que es ya otra cosa, no es milagro, el único que es básico para los cristianos es creer en la resurrección de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo no ha acabado con la muerte, sino que Dios le ha acogido, y le ha resucitado. También hay que creer en el nacimiento virginal de Jesús, también hay que creer. Hay que creer que en el nacimiento de Jesús interviene Dios, que Jesús no es uno más que nace. Que Jesús concibe en el seno de una virgen un ser que es Dios de naturaleza divina, etcétera, a pesar de que Lucas habla del primogénito de la Virgen, con lo cual indica que tuvo más hijos. Pero en fin, dejemos eso aparte. Ese también exige el dogma católico una absoluta adhesión. No digas solo que es el tema de la resurrección. Y si escarbásemos un poco ahora con el libro en la mano, por ejemplo, el famoso Denzinger, veríamos que te obliga a creer muchas más cosas. Tendríamos que discutir tú y yo esto a lo largo, ¿verdad? Tendríamos que discutir, pero conviene que los espectadores no se desorienten. Entonces hay que ser más honesto y especificar muy bien las cosas. La Iglesia se toma muy en serio, naturalmente ella sabe que solo Dios sabe quién se salva o no. Eso la Iglesia lo dice y lo repite. Pero los procesos de santificación y beatificación tienen que desorientar a la gente, porque admiten que hay hechos milagrosos que son la base documental sobre la cual decide la Iglesia entronizar en los altares, creando un nuevo fetiche, que es una imagen nueva. Vamos a ver, en primer lugar, la Iglesia nunca define que ha habido milagro. Lo único que afirma es que ha habido como una fe grande de un creyente al que le ha ayudado una figura religiosa. Tú lo explicas, eso es una perífrasis que segundo, no me convence. Segundo, que tú le llames ahora un fetiche a un hombre que se le puede llamar como bueno... No, fetiche es el santo de palo que se pone en lugar de la persona.
Bueno, entonces El sí. politeísmo de la Iglesia no se puede discutir. Es un politeísmo práctico, no dogmático, pero realmente... Y la clientela va en gran parte por ese Eres politeísmo. un racionalista, Gonzalo, ¿eh? No, soy un sociólogo, que es distinto. No. Bueno, pero en fin, Sí, dejemos la ese es otro discusión. tema, sí. Dejemos la discusión. Es otro tema. Otra pregunta. Sí, bueno, realmente la pregunta se refería a por qué no hay o no se habla de apariciones de Dios. Claro. Y porque en general las preguntas, por virtud del título, se refieren más a Dios que a todo lo demás, aunque naturalmente guarde mucha relación. Entonces, si me dejan en una palabra, la contesto y nada más. Mire, para el cristianismo una aparición directa de Dios es imposible. Por principio. Dios no se puede manifestar y en ese sentido seguiríamos afirmando algo que es fundamental para el judaísmo. Nadie puede ver directamente a Dios. Ahora, Dios se manifiesta en un camino histórico de acompañamiento, de impulso a un pueblo determinado, y para los cristianos la manifestación de Dios, la aparición de Dios es Jesús y no hay otra ninguna definitiva. Y después la manifestación concreta de Dios en este mundo es una comunidad creyente donde se vive el camino de Jesús, no hay otra. Adelante, José. Otra pregunta. Sí, para Javier Picaza, ¿el Dios bondadoso y benévolo o el Dios terrible y castigador? ¿Cuál de estas dos imágenes se impone en el catolicismo actual? Hablar del catolicismo actual es algo muy amplio. Yo creería que por definición el cristianismo acepta al Dios de Israel, que es clemente y misericordioso, rico en bondad y leal. Y eso pertenece no solamente a la fe cristiana, sino a la fe musulmana, creo, y a la fe judía. Segundo, para los cristianos ahora ese Dios clemente y misericordioso, rico a la bondad y leal, es, llámale un ser, o llámale una fuerza, o llámale un principio de vida, llámale creador, que está implicado en el camino de los hombres, que ha asumido la historia humana, en concreto el sufrimiento, la búsqueda, el fracaso de los hombres en Jesús de Nazaret. Por eso Dios no está fuera mirando como espectador y juez solo, sino que está dentro de la historia como momento de esa historia en su camino de reconciliación, de plenificación o de salvación. Y Dios se manifiesta en Jesús como el Dios que llama al reino, que invita al reino y que muere por los hombres. Y tercero, Dios quiere no por un lado la salvación y por otro la condena. No hay por tanto una simetría entre cielo e infierno en ninguna de nuestras religiones, creo yo, sino que la finalidad de Dios es la salvación de todos. De tal manera que nuestras religiones, si hablan de una posible condena o fracaso, hablan de condena o fracaso como el riesgo de la libertad del hombre. Nuestras religiones occidentales, islamismo, Israel, cristianismo, toman en serio la posibilidad del fracaso humano. Y en ese sentido, ese fracaso humano simbólicamente está vinculado a esto que llamamos el Dios que deja al hombre condenarse si el hombre quiere condenarse. Repito y termino, no es que haya Dios por un lado bondadoso y por otro lado duro y malo, solo hay un Dios bondadoso. Eso es, creo, clave de la fe. Y en segundo lugar, ese Dios bondadoso que se manifiesta para los cristianos ahora ya en Jesús, es un Dios que respeta la libertad humana, que deja en manos de la libertad humana el futuro de los hombres y que por tanto abre así un campo de responsabilidad y de posible fracaso, aunque hayan dicho y digan los cristianos que Dios ha muerto por los hombres para que ningún hombre se condene. Pero esto había que explicarlo ya en claves confesionales más concretas. Yo creo que desborda este programa. ¿Me permites, por favor, después de la homilía del padre Picaza, que desde luego es una homilía dominical espléndida, yo escribiría ahora mismo, si tuviéramos una Biblia aquí, las frases de condenación y misericordia y de ira y cólera de Jesús, del Jesús histórico, en los 4 evangelios. Es decir, que Jesús habla del castigo de Dios, pero un castigo definitivo, perentorio y para el que no hay marcha atrás. De manera que no es verdad que Dios sea el Dios solo de amor, si se cumplen sus preceptos, pero para el que se desvía de la línea es un Dios tremendo, como era el Yahvé del Antiguo Testamento, y por lo tanto esa figura idílica de estampa del Sagrado Corazón que tú nos has pintado es históricamente falsa. Vamos a ver, yo aquí sí que quisiera responder
en el sentido en que creo que lo que tú afirmas exegéticamente exige un estudio del texto Hombre, mucho claro más que exige. correcto. Mucha exégesis exige. Y esto, yo humilde, sencillamente, creo que he dedicado la mitad de mi vida a eso. No lo voy a intentar decir aquí, no lo puedo probar tampoco. Creería... La exégesis es capaz de vaciar cualquier texto de su verdadero contenido. Absolutamente contrario a lo que has dicho. En Claro, eso soy eso racionalista dices tú. y creo que Eso la lo dices exégesis tú. puede llegar a precisar lo que un texto quiere, y en el fondo de los textos del Nuevo Testamento no hay, creo yo, y creo que se puede condenación eterna, demostrar... no existe la condenación eterna. Espérame, en el fondo de eso que llamas tú los textos del Nuevo Testamento, evidentemente hay la llamada a la responsabilidad, y nada de pastiche de Sagrado Corazón, evidentemente, y solo el cristianismo, y quizá judaísmo e islamismo, tendrían que decir ellos, se atreven a decirle al hombre que se puede destruir. ¿El resto de Israel qué quiere decir? Espera un poquitín que termine, hombre. Creo Es que has hablado muchísimo. no, pero creo que solamente nuestras religiones afirman que el hombre se puede destruir. Y eso significa ponerle al hombre ante una responsabilidad absoluta Si y tú, radical. tú, como siempre, como buen clérigo, le das la vuelta a todos los argumentos a base de hacer unas exégesis a tu gusto. Realmente hay textos en los evangelios impresionantes, donde se habla de un castigo eterno, y por muy malo que sea el hombre, nunca cometerá faltas suficientes para un castigo eterno, de manera que un Dios que castiga a los fuegos del infierno o lo que sea eternamente es un Dios injusto y vengativo, y eso se encuentra en los evangelios. Y si quieres lo leemos juntos cualquier día. Tendríamos que dedicarle un seminario a eso, Hombre, ¿verdad? claro, y tanto, porque para vaciar esos textos no hace falta un seminario, hace falta miles de seminarios. Vamos a intentarlo. Una